Buenas noches. La noticia del día es el acto terrorista en Túnez que dejó 23 muertos, entre ellos 2 colombianos y 44 heridos. La mayoría de las versiones apuntan a que un grupo yihadista sería el autor de este hecho en este país que a finales de 2010 fue el escenario del inicio de la primavera árabe. El ataque ocurrió en el Museo del Bardo. Los terroristas estaban vestidos con prendas militares. Los colombianos muertos son la esposa y un hijo del general en retiro José Arturo Camelo, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. 2 colombianos mueren en acción terrorista en Túnez. Grupo terrorista mata a 22 personas en intento de toma en Túnez. Colombia condena acción terrorista. Gobierno y camioneros buscan acuerdo para poner fin a paro. Productores de leche regalan el líquido ante imposibilidad de transportarlo. Registraduría pide nulidad de fallo que ordena seguir adelante con revocatoria de Petro. Presidente Santos anuncia medidas para blindar a las altas cortes de hechos de corrupción. Alerta por desplome en exploración petrolera. Barcelona y Juventus a cuarto de final de la Liga de Campeones. Juan Carlos Osorio seguirá como técnico de Nacional. Al final de la misión los espero desde el Teatro Adolfo Mejía en el centro histórico de la ciudad de Cartagena con el último día de Ixel Moda y el cierre de las pasarelas de este Congreso Latinoamericano de Moda. Nos vemos en un flash. El número de muertos del ataque en Túnez ha ido variando con el paso de las horas. La cifra más reciente de la que se habla oficialmente es de 23 víctimas, entre ellos 17 turistas extranjeros y entre ellos 2 colombianos. La Cancillería dice que los consulados en Argelia y en España están a cargo del trámite para poder lograr la repatriación de los cuerpos de estos 2 familiares de un general retirado del ejército con los que este general pasaba vacaciones en el mar Mediterráneo. Según las primeras versiones, la familia Camelo Martínez se encontraba realizando un tour de vacaciones por Europa y lo terminarían en Túnez. Allí la arremetida de los yihadistas que atacaron el Museo de Bardo en el país africano cobró la vida de Miriam Martínez y Javier Arturo Camelo, esposa e hijo del general en retiro José Arturo Camelo. Fuentes consultadas por CMI aseguraron que el general y su esposa viajaron junto a su otro hijo, Diego, a encontrarse con Javier, quien desde hace varios años vive fuera del país. El hijo estaba estudiando o vivía trabajando en Europa o en Australia y que se encontraron y estaban pues disfrutando de un encuentro familiar paseando y se encuentran con esta triste realidad. Javier Arturo Camelo, quien perdió la vida junto a su madre, era profesional en gobierno, finanzas y relaciones internacionales y hace un tiempo se fue a terminar sus estudios a Australia, Londres y por último España. El general José Arturo Camelo, a quien CMI contactó en Túnez, solo dijo que se encuentra bien y que realiza a esta hora diligencias. Actualmente el general es el decano de la Facultad de Derecho de la Escuela Militar José María Córdoba en Bogotá y por varios años se desempeñó como director de la Justicia Penal Militar. Pues condolencias con esta familia colombiana y paz en la tumba de Javier Camelo, amigo cercano de quien recordaré solamente los mejores recuerdos y que recordaré por siempre. Vamos a continuar en CMI. El ataque perpetrado en Túnez, la capital de este país africano, es tal vez el hecho terrorista más grave que se registra en esa nación desde el 2012. El asalto dejó 23 víctimas mortales hasta el momento, 20 de ellas extranjeras y al menos 30 heridos. Los hechos se registraron cuando 3 hombres vestidos con uniforme militar y armados con fusiles Kalashnikov intentaron asaltar el Parlamento de Túnez. Al no lograrlo, dispararon contra un bus lleno de turistas y se refugiaron en el Museo Nacional del Bardo, donde se encontraban cerca de 200 personas. Allí tomaron como rehenes a varias decenas de visitantes y dispararon en repetidas ocasiones. Entre los retenidos se encontraban 4 ciudadanos colombianos, 2 de ellos fueron asesinados por los terroristas. C'est-à-dire, on était en train de visiter le musée, tout d'un coup on a entendu des grands bruits. Au début on a cru que c'était une, comment dirais-je, une statue qui tombait et au fur et à mesure on s'est rendu compte que c'était des coups de feu. Tras horas de tensión, las fuerzas de seguridad tunecinas lograron liberar a los rehenes y dieron de baja a 2 de los responsables. El museo fue evacuado para buscar explosivos escondidos. El primer ministro de Túnez, Habib Said, aseguró que actualmente se desarrolla un operativo para buscar a otros 3 posibles colaboradores de los autores del ataque.
يعني أمل ولهذا يلزم يعني تونس تحقق التعبئة العامة ضد المصايب هذوما ويلزم نهائيا. Los hechos despertaron la indignación de la comunidad internacional. Líderes mundiales condenaron el ataque en los más fuertes términos. Entre las víctimas están 5 ciudadanos japoneses, 4 italianos, 2 españoles, un brasileño y un número indeterminado de polacos y alemanes. Hasta el momento, ningún grupo terrorista se ha atribuido la autoría de los hechos. Bueno, pues vamos a tratar de entender el contexto que rodea este ataque terrorista. Para ello nos acompaña el profesor Antonio Aljure, que es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Profesor, decano, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Hay tantas aristas que uno no sabe bien por dónde comenzar, pero le propongo que empecemos por la primavera árabe, porque Túnez fue la génesis, o dio lugar a la génesis de este conflicto. Se logra un gobierno supuestamente de transición hacia la democracia y no habíamos vuelto a tener noticias de que en Túnez pudiera ocurrir algo así, si bien sabíamos que estaban combatiendo a yihadistas del Estado Islámico en alguna región del país. ¿Esto tiene algo que ver con la primavera árabe? Sí, Claudia. Hay que entender que la primavera árabe, que se originó más o menos 2011, en una primavera precisamente, no tuvo como propósito imponer ninguna fuerza religiosa entre las que se divide el Islam, ni sunita ni chiita como tal. Todo el mundo hoy día está de acuerdo, los observadores internacionales, que en la primavera árabe en Túnez se pretendía que el gobierno satisficiera necesidades económicas, de educación, de bienestar de la población, pero nada más allá de eso. El hecho de que el gobierno posterior a la primavera árabe no haya dejado satisfechas esas demandas de quienes desataron esta revuelta popular, con que sirva Túnez de nuevo de criadero para terroristas. Sí, ahí la respuesta que uno puede apreciar a la distancia es esta, que por lo que sucedió y por los hechos que nosotros conocemos, no creo que haya ninguna vinculación entre el movimiento espontáneo del pueblo que quería mejores condiciones económicas con un asalto de este estilo, tipo comando, que más parece crear terror por un lado y apoderarse del gobierno tunecino. Pero yo aventuraría que no existe relación entre las personas que espontáneamente generaron la primavera y los que hoy día atacaron y asesinaron a los turistas. Ahora, en la hipótesis más sonada en el día de hoy es que estas son células que están relacionadas con el yihadismo del grupo autodenominado Estado Islámico, grupo terrorista que ha llevado a cabo las decapitaciones y todas las atrocidades que hemos visto en los últimos meses. Si esa fuera la realidad, ¿cómo se explica que hayan llegado a Túnez y que alcancen a hacer un atentado como este cuando los hemos visto más enfocados en Siria, en Irak y en otras partes de la región? Claudia, la razón de eso está en que la gente que profesa un islamismo fanático ve el Islam como una sola nación o como un solo grupo. Para ellos el concepto de frontera internacional, casi que de nacionalidad, son conceptos que vienen de Occidente, y en esa visión fanática todo el Islam es un mismo grupo y todo el mismo grupo debe constituir un califato o un estado en términos occidentales. Eso explica que hayan trabajado o hayan perpetrado el atentado en Túnez cuando el foco de atención está en Medio Oriente. Le ruego una respuesta breve para esta última pregunta. La otra hipótesis, que es las diferencias milenarias entre sunitas y chiitas, que son las dos corrientes del Islam, ¿qué tienen o podrían tener que ver con un ataque como este? Tiene que ver que los sunitas extremos ven a los chiitas como herejes y en ese extremismo los consideran como heterodoxos y hay que atacarlos. Y los chiitas extremistas también perciben igual a los sunitas como que son los herejes y hay que atacarlos. Todo dentro de un concepto fundamentalista y extremo. Bueno, un brochazo por encima de estos temas tan complejos para tratar de entender esta realidad que hoy toca directamente a una familia colombiana. Profesor y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Antonio Aljure, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto.
Y como varios gobiernos internacionales, la Cancillería colombiana condenó el atentado terrorista registrado en Túnez, en el que perdieron la vida 2 nacionales, y dijo que se le brindará a los familiares de las víctimas el apoyo que requieran. La Cancillería, a través de un comunicado, manifiesta las condolencias a los familiares y amigos de los 2 colombianos que perdieron la vida en Túnez en un ataque terrorista. Aunque la Cancillería no lo menciona, las víctimas son la esposa y el hijo del general en retiro José Arturo Camelo, quienes se encontraban de turismo en ese país. El ministerio señala que condena y rechaza enérgicamente este atentado en el que fueron asesinados, además de los 2 connacionales, 15 turistas más. Reitera su más categórico rechazo a los actos terroristas y de violencia. Los representantes de las embajadas en Argelia y en España han estado en permanente contacto con los colombianos brindando la asistencia que requieren. En las próximas horas, funcionarios de la Embajada de Colombia en Argelia viajarán a Túnez para encargarse del proceso de repatriación de los cuerpos de las víctimas. Volvemos a la noticia local en Colombia, que es el paro de transportadores. A esta hora, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, encabeza una reunión con representantes de los camioneros en la que se busca una solución a este paro que cumple ya 24 días. Lorena, en el lugar de ese encuentro. Buenas noches, Lorena, ¿qué ha trascendido de la reunión? Buenas noches, Claudia. Nosotros ya completamos 9 horas acá. Han transcurrido estas 9 horas de reunión entre el Gobierno Nacional y los transportadores de carga. En la mesa están sentadas la ministra de Transporte, el ministro de Trabajo, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, también el defensor del pueblo y otros funcionarios del gobierno. En un break, los transportadores nos informaron que hay un buen ambiente de diálogo y que continuarán con la mesa de concertación con el Gobierno Nacional para intentar salir de este paro camionero en las próximas horas. Hay varias cosas para precisar. La primera, seguimos firmes en la inmovilización. La segunda, hay muy buen ambiente de negociación. Yo creo que la llegada a la mesa del superministro Néstor Humberto Martínez ha sido importante para aclarar términos, conceptos. Nosotros tenemos el mejor ambiente para la negociación, continuaremos trabajando en ella. Todavía no hay ningún acuerdo, yo creo que la voluntad está dada por las partes y seguiremos haciendo un muy buen documento que le dé tranquilidad a los transportadores. El mensaje de los transportadores es: seguimos firmes porque el acuerdo aún no llega. Claudia y Santiago, los transportadores continúan insistiendo en su punto inamovible, que es el tema de las relaciones económicas, y en su petición de aumentar las tarifas del servicio que ellos prestan y reducir también los costos de operación. También dijeron los transportadores que han cumplido al pie de la letra con el pacto de no agresión acordado ayer con el mismo gobierno. Pues nosotros seguiremos al tanto del desarrollo de esta reunión aquí desde el occidente de Bogotá. Lorena Granados para CMI La Noticia. Lorena, gracias. Y a pesar de ese pacto de no agresión, pues el gobierno se ha curado en salud, porque mientras avanzan las conversaciones entre el gobierno y los camioneros en diferentes regiones del país, las vías permanecen custodiadas por la fuerza pública para garantizar el trabajo de los camiones que no participan de este cese de actividades. Durante cada día en 4 puntos del departamento partirán caravanas con destino hacia el sur de Colombia, Buenaventura y el interior del país. Las primeras saldrán a las 6 de la mañana, la siguiente al mediodía y una más en la tarde, para un total de 12 diariamente. El objetivo básicamente es poder generar una mejor movilidad y transitabilidad por las vías del departamento. Según datos de la ACC, en las carreteras del Valle del Cauca más de 200 camiones han sido atacados a piedra. Por estos hechos, un conductor resultó muerto. En pequeños grupos, a plena luz del día y escoltadas por tierra y aire, 2 caravanas de camiones con productos perecederos, combustibles y bebidas están saliendo a diario de carreteras de Santander hacia la costa atlántica, Cúcuta, Magdalena Medio y el interior del país. Están ingresando los vehículos normalmente con el acompañamiento, reitero, de la Policía Metropolitana hacia los diferentes lugares, las diferentes vías que tenemos en la ciudad. Ante las amenazas de saboteo hacia los transportadores que sí quieren movilizarse, las autoridades de Santander han dispuesto las líneas 1, 2, 3 y en los comandos de policía de carreteras, agentes especiales para atender cualquier emergencia. Atendiendo la orden presidencial de la militarización de las vías por el paro camionero, tropas de la 7ª Brigada del Ejército fueron desplegadas en la vía Bogotá-Villavicencio. Con alrededor de 300 soldados en diferentes puntos estratégicos de la carretera, los cuales abarcan 12 puntos estratégicos que sirven para controlar cualquier desmán que se pueda presentar.
con recorridos constantes por la vía, esperan brindar tranquilidad a los transportadores. Las autoridades manifiestan que en el departamento del Meta no se ha presentado desabastecimiento de alimentos ni taponamientos de vías. Desde las primeras horas del día, cientos de tractocamioneros se dieron cita en el kilómetro 27 en la vía al mar para salir en caravana escoltada por la policía. La idea es velar que la mercancía que salga desde el puerto de Buenaventura llegue sin contratiempos a sus destinos. Tenemos unas 210.000 toneladas de graneles, de mercancía a granos, que esto equivale a un 88% de ocupación. Según las autoridades, estas caravanas tienen 2 horarios de salida, a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Asimismo, se conoció que varios puntos en la vía a Buenaventura están completamente vigiladas por unidades del Ejército y la Policía de Carreteras. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andy Bruce McMaster, pidió la judicialización de todos los responsables de actos vandálicos que se han presentado en medio de la jornada de cese de actividades que adelantan los camioneros. Los empresarios del país se mostraron preocupados con el paro camionero tras los actos vandálicos registrados en contra de los transportadores que se mantienen en actividad. Para la ANDI, estos actos son reprobables y pide la judicialización de los autores capturados por las autoridades. Particularmente, digamos, molesto para algunas de las empresas. Nosotros en realidad estamos trabajando en este momento con la Policía de Tránsito, estamos trabajando con el Ejército Nacional, celebramos las medidas que se tomaron el día de ayer o que se anunciaron el día de ayer, pedimos también que haya judicialización. No sé si ustedes han visto, ha habido actos verdaderamente delincuenciales alrededor del paro. El dirigente señaló que hasta el momento no se tiene el cálculo de las pérdidas, las cuales podrían ser millonarias. El Ministerio ha venido haciendo una propuesta y esa propuesta yo diría que debería ser atendida por los transportadores, ya que de alguna forma pues tiene realmente o responde realmente a las solicitudes que habían hecho originalmente los transportadores. El sector empresarial pide al gobierno nacional y a los camioneros llegar a un acuerdo pronto. El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez anunció que en acatamiento al fallo de tutela de la Corte Constitucional reanudó hoy el proceso de referendo para la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pero advirtió que interpondrá un recurso de nulidad contra la decisión del tribunal. Con el registrador nacional se encuentra el periodista Carlos Ruiz. Buenas noches, Carlos. ¿Cuáles son los argumentos del registrador? ¿Qué tal? Muy buenas noches. El registrador nacional del Estado Civil le pidió hoy a la Sala Plena de la Corte Constitucional que estudie la nulidad de la decisión que acaba de tomar en relación con una tutela que fue interpuesta por un ciudadano supuestamente perjudicado porque el registrador suspendió el proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá. El registrador expone razones económicas y jurídicas para pedir esa nulidad ante la Corte Constitucional. Las razones jurídicas, doctor Carlos Ariel Sánchez. Básicamente, tanto el antecedente que conoció la Sala de Revisión Quinta y que dio lugar al fallo del cual se va a solicitar la nulidad, deja en claro que no se solicitó por parte del accionante ni prueba alguna del perjuicio irremediable, porque ni siquiera ese perjuicio irremediable o ese daño inminente fue alegado. Vale 40.000 millones de pesos organizar una revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá y en este momento no está presupuestado ese recurso, pero además la Registraduría Nacional, como todas las entidades públicas, tienen el deber de preservar y de guardar los recursos públicos. Sí, señor, y por eso nos abstuvimos durante mucho tiempo al suspender y dar por terminado el proceso cuando fue destituido el señor alcalde, pues precisamente para que no fuéramos acusados de gastar apresuradamente los recursos. De todas maneras, hoy mismo la Registraduría Nacional comienza todo el proceso de convocatoria de la consulta para la revocatoria del mandato del alcalde porque es imperativo para usted. Sí, hoy mismo iniciamos ya el presupuesto, nos dio 40.000 millones y la solicitud que haremos al Ministerio de Hacienda. Si no hay plata, ¿qué pasa? Pues si no hay plata, bueno, no sé si de pronto, bueno, ya eso ya veremos cómo se financia. Señor registrador, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. El doctor Carlos Ariel Sánchez, que ha respondido así la decisión de la Corte Constitucional frente a la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Con Carlos Ruiz, desde la Registraduría Nacional, CMI, La Noticia. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. La Corte Constitucional, por su parte, reveló detalles del fallo en el que revivió la revocatoria del alcalde. El alto tribunal señala que la manifestación de los ciudadanos en las urnas en el momento en que se convoca un referendo revocatorio es un derecho fundamental y no puede ser coartado por la registraduría.
En el fallo, la Corte señala que la registraduría no debió frenar el proceso del referendo revocatorio del alcalde Gustavo Petro hasta tanto no se pronunciaran las autoridades judiciales frente a la tutelatón y a la demanda que instauró el mandatario de los bogotanos para suspender el fallo disciplinario que lo destituía y lo inhabilitaba. Reconoce que el periodo del alcalde de Bogotá está culminando, pero que eso no es excusa para reprimir el derecho de quienes promovieron el referendo revocatorio para que se expresen en las urnas, teniendo en cuenta, además, que no existe una ley o un plazo máximo para llevar a cabo las votaciones. De ahí que fije un plazo de 2 meses para que la registraduría culmine el proceso de revocatoria y convoque a los ciudadanos para que se manifiesten sobre el poder entregado por ellos al alcalde Petro. Bueno, pues el alcalde Gustavo Petro dijo que no va a dejar de gobernar por esto, así tenga que recorrer casa por casa y los sábados y los domingos para poder ejercer su responsabilidad de gobernar. Dijo además que se dedicará a defender los logros de su administración. Según el alcalde, la revocatoria no hará que descuide su función principal, gobernar. Pues yo tengo que anunciarles que el alcalde no va a dejar de gobernar. Para defender su programa de gobierno, anunció que iniciará una cruzada por barrios de la ciudad, incluso los fines de semana. Así sea caminando casa por casa, cero politiquería. Nos encontraremos los sábados y domingos, nos encontraremos en horas vespertinas cuando la gente regresa a sus casas a dialogar qué es lo que se ha hecho y por qué es bueno. Petro dijo además que acepta sin miedo refrendar su mandato en las urnas. Nos invitan a una campaña, estaremos en una campaña. A Gustavo Petro le quedan 9 meses y 13 días al frente de la alcaldía mayor, a menos que en el proceso de revocatoria gane el sí. Y tras una reunión con los presidentes de las altas cortes, el presidente Juan Manuel Santos anunció una serie de medidas que se incluirán en el proyecto de reforma al equilibrio de poderes que cursa en el Congreso para, según él, blindar estos tribunales de hechos de corrupción. También anunció el trámite de una iniciativa para regular el cabildeo ante las altas cortes. Luego de una reunión entre representantes de las altas cortes, el Congreso y el presidente Juan Manuel Santos para discutir la situación reciente de escándalos por el caso del magistrado Jorge Pretel, se tomaron una serie de medidas. La primera, la necesidad de dotar a las cortes de autorregulación para poder ejercer un mayor control. En esa autorregulación se puede llegar a dictar medidas cautelares al interior de las propias cortes, incluyendo la suspensión de magistrados que pertenezcan a ellas. Otra medida es presentar un proyecto de ley fortaleciendo la prohibición del cabildeo en la rama judicial. Dadas las circunstancias y lo que ha sucedido, un proyecto de ley con ese fin es necesario. El mandatario dijo que la Corte Constitucional no puede caer en desprestigio porque alguno de sus integrantes haya cometido un error, equivocación o haya hecho algo indebido. Y avanza la investigación por el supuesto ofrecimiento de un soborno en la Corte Constitucional. Hoy la Fiscalía General no autorizó que el abogado Víctor Pacheco escuchara la conversación que le fue grabada con el magistrado Luis Ernesto Vargas y que se constituye en una de las pruebas contundentes del caso. El abogado Víctor Pacheco se presentó en el búnker de la Fiscalía para ampliar su interrogatorio y allí le solicitó al fiscal del caso que le dejara escuchar la grabación, que es clave dentro del proceso que se adelanta contra particulares, petición que fue rechazada bajo el argumento de que no es el momento procesal para el descubrimiento de pruebas. Sin embargo, ordenó un peritaje de la grabación para que se verifique y certifique su autenticidad. Al término de la diligencia, el abogado Pacheco guardó silencio y su abogado aseguró que se buscará colaborar con la justicia. Se hicieron algunas referencias a la colaboración que está prestando y a su interés por seguir colaborando muy brevemente. Fueron unas simples formalidades que necesitábamos agotar frente al interrogatorio. Con base en las declaraciones del abogado Víctor Pacheco, la Fiscalía decidirá si lo llama a imputación de cargos ante un juez de garantías. Y un juez de ejecución de penas de Justicia y Paz negó la solicitud de libertad del exjefe paramilitar del bloque Elmer Cárdenas de las AUC, Freddy Rendón Herrera, conocido como alias El Alemán, quien permanece en la cárcel de Itagüí. Según la juez, el exlíder de las autodefensas cuenta con otros procesos en la justicia ordinaria por los que debe responder.
a pesar de que la abogada de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, argumentó que este ya cumplió la mayor parte de su condena durante 8 años en la cárcel y que ha tenido buena conducta. La jueza de ejecución de penas negó la solicitud de libertad, pues el ex jefe paramilitar cuenta con otros procesos en su contra en la justicia ordinaria que no se pueden acumular en Justicia y Paz. No es procedente acumular las penas impuestas en la jurisdicción ordinaria en los primeros 7 procesos mencionados, con la claridad que el último no se trata de una condena, por lo que se denegarán las solicitudes deprecadas en este sentido. La jueza también emitió una nueva orden de captura en su contra. Para que cumpla la pena alternativa de 8 años que le fue puesta por una sala de conocimiento del Tribunal Superior de Justicia y Paz. Alias El Alemán es responsable de más de 1.500 hechos delictivos, entre ellos más de 900 desplazamientos y más de 300 reclutamientos de menores de edad. Por ahora, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, permanecerá recluido en la cárcel de Itagüí. Y hoy comenzó el juicio contra la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, procesada por el delito de soborno. Justamente el ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, aseguró que Guete, a través de su abogado Arcadio Martínez, le ofreció 500 millones de pesos para que cambiara su versión sobre el crimen del ganadero Fernando Cepeda Vargas. El ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, reiteró el presunto ofrecimiento de dinero por parte de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, para que cambiara su versión sobre el crimen del reconocido ganadero Fernando Cepeda en 2005, dinero que según él nunca aceptó. Quería el doctor Arcadio Martínez que yo cambiara una versión que di en Justicia y Paz. Me ofreció 500 millones de pesos para que cambiara esa versión. Según alias Don Antonio, el jurista le ofreció dicha millonaria suma de dinero a través de un amigo en común conocido como Gordo Rodado. Llegó a visitarme a la cárcel creo que 2 o creo que 3 veces. Finalmente, el ex paramilitar manifestó que le hicieron un ofrecimiento adicional de dinero para que implicara a los abogados Daniel Peñarredonda y Abelardo de la Espriella de haberse reunido con él para presionar supuestamente una declaración en contra de Guete. Más de 120.000 estudiantes de colegios públicos de Bogotá se quedarán sin refrigerios durante un mes. La Secretaría de Educación declaró desierta una subasta para el suministro de ese servicio. Así protestaron algunos alumnos del Colegio Benjamín Herrera en Bogotá porque hace varios días ellos y compañeros de otras instituciones dejaron de recibir los refrigerios que les entrega la Secretaría de Educación. El distrito explicó que debido a que una de las 8 subastas que hace la Secretaría se declaró desierta, fue necesario redistribuir los alimentos para dar cobertura a los niños más pequeños, dejando sin el suplemento alimenticio a los grados 8º, 9º, 10º y 11. Hasta donde nos dio la cobertura, en este momento estamos operando. En este momento, sin refrigerios, serían aproximadamente unos 120.000 niños. La entidad explicó que el problema no se presenta en todas las instituciones, pero ante las protestas estudiantiles ya se publicaron las condiciones para un nuevo proceso de contratación. Pero esto es totalmente temporal porque es por 3 semanas. El proceso que estamos sacando son para 672.000 suministros y el presupuesto es de 176.000 millones de pesos. Los estudiantes exigieron cumplimiento, pues en zonas de bajos recursos, estos refrigerios suplen el desayuno que no reciben en sus hogares. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Francisco Lloreda, alerta sobre un desplome en todos los proyectos de exploración de hidrocarburos. Las actividades en este sector cayeron más del 90% en el primer bimestre del año. La exploración de hidrocarburos en el país se desplomó más del 95% entre enero y febrero del presente año como consecuencia de la caída en los precios del petróleo. De acuerdo con la Asociación Colombiana del Petróleo, Colombia pasó de explorar 20 pozos en 2014 a 6 pozos en el presente año. Lo que apreciamos es una reducción significativa en la actividad exploratoria. En materia de sísmica, una reducción del 96% frente al periodo anterior. Y en materia de pozos exploratorios, pasamos de perforar 20 pozos el año pasado a perforar 6 en lo corrido del año. Para el dirigente gremial, esta situación pone en grave peligro la dinámica de las reservas de crudo para los próximos años. Están estimadas en 6.6 años, pero esto por supuesto solo se puede modificar en la medida en que adelantemos actividad exploratoria. Lo que el país requiere a nivel de pozos exploratorios es entre 200 y 230 pozos exploratorios por año. La industria petrolera insiste en un plan de acción para mitigar los impactos por la caída de los precios en el mercado internacional.
La Reserva Federal de Estados Unidos dejó inalterada la tasa de interés desde el 2008, que se encuentra entre el 0 y el 0,25%. Carlos, ¿qué repercusión tiene esto? Muy buenas noches. Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, no hubo muchas sorpresas en el comunicado de la Reserva Federal en el día de hoy. La señora Janet Yellen, como lo vemos en la gráfica, dejó inalterada la tasa de interés entre 0 y 0,25%. Pero también dijo algo, la tasa subiría en reunión de junio o septiembre, no sabemos cuándo, pero hay que estar preparados. Y ella elimina la palabra paciencia del comunicado de la Reserva Federal. Es decir, sí va a haber un alza en tasas de interés y eso va a ser muy importante para la economía de los Estados Unidos porque va a dejar de circular tanto dólar que hay en este momento y podría haber problemas de inflación. Índices bursátiles en Estados Unidos, los 3 primeros índices al alza, Colcap en Colombia también cerrando en terreno positivo y el índice Bovespa de Brasil cerrando con más de 2% de valorización después de conocerse esta noticia. ¿Cómo cierra el dólar en Colombia? TRM para mañana 2.651 pesos con 49 centavos, cae el dólar más de 26 pesos luego de que se conocieran estas noticias en los Estados Unidos. Santiago. Gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pausa en CMI y al regreso la información internacional. El Barcelona le volvió a ganar al Manchester City y ya clasificó a los cuartos de final de la Champions. Ya volvemos. En un flash, la polémica escultura del rey Juan Carlos. La verán después de comerciales desde el Teatro Adolfo Mejía en la ciudad de Cartagena con el cierre de Ixelmoda 2015. Ya nos vemos. Vamos a continuación con las novedades del mundo de la tecnología con nuestra compañera Alejandra Ortiz aquí en CMI en línea. La vida está llena de emocionantes momentos que valen la pena ser compartidos. Si usted quiere transmitirlos en tiempo real, ya se puede hacer. ¿Cómo lo hace? Pues gracias a una nueva aplicación que le permitirá emitir cualquier evento importante vía streaming a todos los usuarios alrededor del mundo. Vamos a conocer de qué se trata hoy en CMI en línea. Stream es una nueva aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo iOS y Android y usted la puede descargar gratuitamente desde sus respectivas tiendas virtuales App Store y Play Store. Para poder realizar un streaming de video en vivo, debe conectarse con Facebook, Twitter, Google+ o registrar un correo electrónico. Luego, Stream le sugiere seguir a los usuarios que son top transmitiendo eventos. Este aplicativo le permitirá ver videos que están haciendo otros usuarios desde distintas partes del mundo. Los usuarios pueden interactuar en chats cuando se está transmitiendo el video y con voz a través del micrófono de su dispositivo. También permite capturar videoclips de 15 segundos llamados Reel y agregarlos al del usuario para que otros los puedan ver, aunque solo por 24 horas, luego se borrarán. Por ahora, todos los streaming de video en vivo que usted haga en Stream son públicos, aunque los desarrolladores de la aplicación dicen que están trabajando para ofrecer transmisiones también en privado. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Yo los saludo desde el Teatro Adolfo Mejía en la ciudad de Cartagena, donde en minutos se llevará a cabo la clausura de esta octava versión del Congreso Latinoamericano de Moda Ixelmoda 2015. Hoy, en la jornada de pasarelas, los accesorios fueron protagonistas. Los niños y la moda infantil también tuvieron un espacio en esta octava versión del Congreso Latinoamericano de Moda Ixelmoda. Las necesidades de estos jóvenes y sus preferencias en gustos se vieron reflejadas en la pasarela. Accesorios y ropa cómoda que les permitan realizar sus actividades diarias son los elementos primordiales en los diseños. Los tonos rosados y fucsia son los que marcaron la tendencia, así como los grises. Dos grandes diseñadores nacionales, Bettina Spitz y Jorge Duque, deleitaron a los asistentes a las pasarelas de Ixelmoda 2015 con sus últimas colecciones. La bogotana se inspiró en el algodón de azúcar y el paisa en el poder femenino. Dos grandes del diseño nacional mostraron su última colección en el marco de Ixelmoda en la pasarela Ixel Colombia. Bettina Spitz y Jorge Duque con diseños femeninos inspirados en paletas de colores completamente diferentes. Como su nombre lo dice, como un dulce, suave, alegre, femenino, juvenil, niñas lindas, colores brillantes, obviamente muchos rosados, amarillos claros, pasteles, tenemos algunas rosas,
años 50 románticos, años 60 un poco más futurista. La inspiración es básicamente el trabajo de Negret, me moviliza todo su trabajo escultórico, como la emoción de un metal se vuelve también una emoción. Este hombre trabajaba con temas cósmicos, con la divinidad, con lo que es clerical, y todo eso lo quise traer a esta colección de otoño-invierno. Los invitados de honor a esta pasarela fueron los estudiantes que vieron de primera mano el trabajo, el esfuerzo y la dedicación necesarias para mostrar el talento en pasarela. Ahora cambiemos de tema porque en España hay una fuerte polémica por una escultura que hizo una austriaca en la que plasmó al rey Juan Carlos en una postura bastante comprometedora. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona decidió cancelar la exposición colectiva La Bestia y el Soberano, en la que participaban 30 artistas internacionales, luego de que los comisarios de la muestra se negaran a retirar una obra de la austriaca Inés Dojak, que según ella juega con las relaciones de poder y las altera. La pieza de la discordia, considerada ofensiva, es una escultura elaborada en papel maché en la que se ve claramente a un pastor alemán penetrando a la líder boliviana Domitilia Barrios de Chúngara y esta a su vez al rey Juan Carlos, quien aparece escupiendo un ramo de flores sobre una alfombra de cascos nazis. Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos presentarán un adelanto de lo que veremos en su programa al finalizar el noticiero. Me encontré a esta hermosa mujer, Claudia Bamón. Vamos a hacer que la tele normal se convierta en una pizarra. Son bandas que hicieron historia en Colombia. Ilver nació en Pereira. Un buen amante tiene varios orgasmos. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Yo me despido desde el Teatro Adolfo Mejía en la ciudad de Cartagena en este cierre de Excelmoda 2015. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Chao, chao. Así llegamos al final de esta edición de CMI. Solidaridad siempre para las víctimas del terrorismo. A las 9:30, más CMI. A las 8:50 la información internacional. Gracias por acompañarnos.